todos bien por ahí. Este video va a explicar qué hacer cuando tenemos un trazado que ya se cerró, ¿sí? Que dimos toda la vuelta por la imagen y llegamos otra vez al punto inicial, ¿sí? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es en las capas duplicar la capa, ¿sí? Y con botón derecho convertimos a objeto inteligente, ¿sí? Esto está pensado para que ya la imagen me quede lista para llevarla hacia algún montaje, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, nos vamos a la paleta de trazados y seleccionamos el trazado. ¿De qué forma lo podemos seleccionar? Yo puedo apretar control, si ustedes se fijan aparece como un cuadradito con línea de puntos acá, clic, y se selecciona el trazado, o puedo seleccionarlo parándome en el trazado, donde queda marcadito, y aprieto ahí el botoncito de cargar el trazado, ¿sí? Son las dos formas. Una vez que ese trazado está cargado, antes de convertirlo en máscara de capa, lo que le vamos a hacer es algo bastante básico, que yo le suelo hacer a cualquier trazado, que es selección, modificar, y acá lo que vamos a hacer es una contracción de un radio de 1 píxel. Ahora pongo OK, y lo que deberíamos notar es que la selección, avanza 1 píxel para adentro. Eso lo que va a hacer es ciertas imperfecciones, por ejemplo acá se va a ir para atrás y me va a ir dando como más chance de que el trazado quede mejor, ¿sí? Vamos a ponerlo acá y lo vean. Entonces esto baja. Además de eso, tenemos que desvanecer un poco, porque si no queda demasiado escalonado, ¿sí? Como una escalerita, porque el trazado cuando se selecciona empieza a tener una forma muy cuadrada. Entonces hay que matar un poco eso, y eso nos vamos a selección, modificar, desvanecer. En los casos que la imagen tenga nitidez como esta, que tiene foco prácticamente por todos lados, yo recomiendo radio desvanecimiento de 1 o menos. Por ejemplo, podemos poner 0,8, ¿no? Que es un radio que también pueden poner 1, pero a veces 1 queda un poquito desenfocado. Bueno, bárbaro, listo. A partir de ahí voy a apretar el botón de máscara de capa, este que está acá al lado del DFX, ¿sí? Y ahí lo que se armó, ¿sí? Es el trazado pasó a funcionar como máscara de capa. Bien, si yo aprieto en este momento la tecla Alt, puedo ver cómo ese trazado ahora se convirtió en máscara y puedo ver cómo está la nitidez de borde, ¿sí? Está medio rígido, vamos a ver cómo queda, ¿sí? Pero en tal caso eso lo podemos pulir después, ¿sí? Esto es para ver la máscara de capa, apretan Alt y la ven como si fuera una imagen. Entre la capa donde yo estoy haciendo el recorte y el fondo, voy a poner acá en el medio un color uniforme, ¿sí? Una capa de ajuste de color uniforme, y esto lo que me va a permitir a mí es ver ciertos errores del trazado, ¿sí? Por ejemplo, esos errores pueden aparecer más cuando esto está en blanco, el fondo, que estos errores del trazado. De repente por acá no los veo, se funden, ¿sí? Porque se funden con el fondo. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. O sea, hay ciertos errorcitos en el trazado que los vamos a ir arreglando ahora, ¿sí? Acá le voy a poner OK. Vamos a poner un colorcito un poquito más fuerte. Y esto va a quedar así. La foto original, arriba de ello va a quedar una capa de ajuste de color uniforme, ¿sí? Que esto le pueden modificar el color haciendo doble clic acá y ya. Y arriba va a quedar la capa duplicada del fondo, ¿sí? Con la máscara de capa que termina siendo una selección que sale de un trazado vectorial.
Es importante que esta capa la conviertan a objeto inteligente siempre. Esta estructura, ¿sí? Fondo, capa de ajuste con el uniforme, capa arriba convertida en objeto inteligente enmascarada, es la que vamos a utilizar siempre para hacer montajes, porque yo después esta capa me la voy a llevar. Lo que no tenemos que hacer, y es importante esto, es, por ejemplo, ¿sí? Seleccionar ese trazado, no hacerle ninguna modificación, siempre hay que modificarlo, siempre hay que desvanecer un poco y siempre hay que expandir o contraer, depende de cómo hayan seleccionado, ¿sí? Si seleccionaron figura o seleccionaron fondo. Pero esto es súper común, ¿sí? Siempre todos los recortes que yo hago tienen esta dinámica, expandir, contraer y desvanecer. Ahora, si no le hacen nada al trazado, siempre va a quedar muy puntiagudo. O sea que es importante siempre un poquito modificarlo. Ahora, si yo sobre el fondo pongo, por ejemplo, ¿sí? Control J, ¿sí? Me va a quedar el recorte, va a quedar perfecto, ¿sí? Va a haber errores, cosas para corregir, pero yo ya corté los píxeles. ¿Cuál es la diferencia? Que esta capa todavía tiene los píxeles originales y si hay algún error en el trazado, siempre lo voy a poder recuperar desde las máscaras, desde acá no. Entonces, yo no quiero que hagan ese sistema de recorte de píxeles, sino que lleven siempre las imágenes con todos los píxeles, ¿sí? Salvo que realmente estén seguros, ¿sí? Que el recorte quedó perfecto. En esos casos, bueno, puede llegar a ser, pero si no, hay que estar más atento porque siempre hay errores y el tema es poder corregirlos cuando uno hace el montaje. Ahora, cuando llevo la imagen con los píxeles recortados, ya no sirve, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver es, por ejemplo, yo ahora voy a abrir la foto de ya voy a abrir la foto del fondo de esta imagen, ¿sí? Voy a ventana, organizar, segmentar, voy a agarrar el punterito, ¿sí? Y esta capa de acá, con esta máscara, la voy a tirar acá adentro, apretando Shift, siempre con el puntero, y ahí, si aprieto la F, veo la imagen en pantalla, y me queda así. Fondo, y esto, esta imagen, ahora se va a llamar en un grupo, que ese grupo lo hacen con Control G, se va a llamar figura, ¿sí? Y al fondo de acá abajo le hago doble clic, lo convierto en capa, si no, no lo puedo llevar a un grupo, lo mando a un grupo y pongo fondo, ¿sí? Siempre los recortes que lleven hacia un fondo, todos los elementos que van a formar la figura, es importante que no estén recortados los píxeles alrededor, sino que esté enmascarado. Es este el sistema. Y además, vuelvo a repetir, que esta capa funcione como objeto inteligente. ¿Por qué? Porque yo a partir de ahora, estando esto como objeto inteligente, yo lo voy a poder agrandar y achicar sin tener rotura de píxeles, ¿sí? Porque la imagen no está rasterizada, ¿sí? El raster es esto que vemos acá, que cuando una imagen está funcionando, por ejemplo acá como una capa sin objeto inteligente, esta imagen, los píxeles están dentro del raster, pero esta como objeto inteligente no, y eso lo que me da es pasta para poder jugar con las proporciones, algo que es muy común del fotomontaje, ¿sí? O sea, yo achico por ahí, voy despacio, roto, hasta que encuentro la proporción, y muchas veces es muy común, les va a pasar que achicaron y después tienen que volver a agrandar o algo no les convence, ¿sí? Vamos a suponer que la medida sea por ahí. Después más tarde me doy cuenta que me quedó chico o más grande y necesito cambiar tamaño. Si esto no lo hacen con objeto inteligente, están rompiendo los píxeles de esa capa y se va a complicar
Obviamente la calidad luego cuando lo impriman o cuando vean la imagen la van a empezar a ver cada vez más dentada. Sí, este sería el sistema. Bueno, gracias por escuchar este video, espero que anden bien y que esto les sea de utilidad.